En cuanto a la comida, ¿qué ha comido? ¿Cuándo fue la última vez que comió y qué comió? O sea, para ser víctima, digamos, pues hay varios componentes, indudablemente hay un objetivo que fue que hubo un terremoto y que estaban en una tragedia, pero digamos hay otro componente que es más de, bueno, ¿y qué tan víctima me siento yo? Yo creo que una pregunta como, bueno, ¿usted cuándo fue la última vez que comió? Es como si usted ya le estuviera anteponiendo la respuesta, ¿no? Y es que fue hace mucho tiempo, digamos, ¿sí? En ese sentido yo creo que sí es, digamos, revictimizante, inclusive, digamos, sí atenta, digamos, contra el concepto de persona que creo que es, pues, sobre todo lo que se vulneró en esa situación. En el lugar donde están, ¿cómo puede describirnos la situación en el lugar donde ustedes viven? Dice que estoy en la calle, no sabe dónde vivir, no sabe dónde ir, porque la casa fue destruida. ¿Y ahora para dónde van? Chico, no vale, cuñado. Dice que va a otro sitio, que no sabe, va a otro sitio. Entonces, yo sé que hay una parte importante y efectivamente la población víctima es la fuente principal para nosotros, pero no necesariamente para revivir el dolor. Esa persona es la que a mí como periodista me va a facilitar el trabajo, me va a contar algunas cosas y tengo que tomarme como un tiempo antes de... La empresa mediática no lo entiende porque todavía es muy válido, infortunadamente, el hecho de que el que pega primero pega dos veces. Hay como toda una teoría del periodismo y trauma, que es una teoría muy desconocida en Latinoamérica, que tiene como muchos años de investigación en Estados Unidos, además donde se facilita que en las redacciones haya comités de crisis con psicólogos, con personas que reciben al periodista después de cobertura de estas tragedias. Nosotros carecemos de eso por muchísimas razones, por cultura, por presupuesto, etcétera, pero digamos hay como cositas pequeñas que sí se pueden mejorar y por ejemplo lo que tú mencionabas son técnicas de entrevista. Entonces, sobre todo en televisión, donde pues más que en ningún medio se puede decir que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no tengo que decir que la gente está sufriendo porque lo estoy mostrando. Ahora, ¿qué le puedo preguntar a la gente en una situación así? ¿Qué está haciendo la gente para superar ese dolor y para vivir con ese dolor día a día? Y es que yo pensaba en un ejemplo, digamos, yo vi muchas crónicas muy bonitas, digamos, de toda la cobertura internacional, y es que dentro de muchas tragedias sale mucha gente que hace, no solamente por sus pares, sino por su propia tragedia, cómo salir de eso. Hubo muchas notas sobre el tema de los niños que podrán ser traficados precisamente porque pues estaban huérfanos, abandonados, pero después también había familias protegiendo a sus niños, entonces vamos a hablar con esas familias un poco para saber, digamos, qué significa en medio de esta tragedia proteger al menor. O sea, hay una desprotección al menor y luego podemos tener ese tipo de ángulos. Entonces yo creo que una de los tips, como decía Fabiola, es cambiarle el ángulo a la pregunta para empoderar a la víctima, empoderarla es mirar ella cómo se va a recuperar, cuál es el siguiente paso. Nosotros jóvenes estamos listos para ayudar a los extranjeros que están aquí para ayudarnos. Necesitamos voces, necesitamos la gente diciendo y contando historias, no de qué es lo que está viviendo ni sintiendo en este momento, sino las esperanzas de búsqueda de organización, de cómo salir de este atolladero tan grande que tienen, y algo que estaba como perdido, que yo casi no alcanzo a ver, y fue el Estado, bueno, los representantes del gobierno de ese Estado-nación se nos perdieron. Creo que hay una responsabilidad por parte de los grandes canales al momento de contratar a sus periodistas, porque sin lugar a dudas hay algo que yo siempre he reclamado y es que creo que uno de los humanistas mejor formados tiene que ser un periodista, porque tiene que saber de muchos temas. Nosotros como investigadores sociales nos matamos escribiendo libros que no les llegan a todo el mundo, que no a todo el mundo le interesan. El periodista en cambio tiene ante sí el gran público a través de la pantalla y la posibilidad de llegar a él. Creo que debería ser el humanista mejor preparado de todos. Y eso ya es casi que ética profesional que va en la convicción de cada cual. Pero también los canales deberían de actuar un poco más enfatizando en ello, en la preparación de sus periodistas, no solamente en cómo mirar la cámara, en vocalizar adecuadamente, que es en los temas que uno nota que hacen mucho énfasis, sino también en su preparación intelectual frente a las realidades a las que se puede enfrentar, porque nunca se sabe cuándo va a ocurrir un desastre y hay que responder a ello de una manera más responsable, creo yo. Hay muchas instituciones que se dedican a hacer cosas excelentes en ese caso de emergencias, sobre temas de voluntariado y eso, y una manera positiva de mostrar esas notas es tal vez mostrar la emergencia, pero también mostrar cómo el trabajo humano, la unión de todos los humanos, como lo decimos aquí en Colombia, va a buscar solucionar esos problemas y darle también esa importancia a ese tipo de acciones. Yo creo que eso le daría un realce a la televisión, cuando los medios se den cuenta que hay mucha gente de muy buen corazón
en muchas instituciones que trabaja sin esperar recompensa y que le podemos dar otra mirada a esa noticia. Yo creo que sería un plus que como televidente del canal me gustaría que RCN explotara más, y créanme que harían una gran diferencia en los demás medios. Para el caso del cubrimiento de Haití, digamos que es lamentable que los medios hayan entrado en competencia por ubicar a su periodista en vivo y en directo desde el lugar de la tragedia. Creo que volvimos unos 20, 30 años hacia atrás al fenómeno de la chiva, al fenómeno del despliegue tecnológico, de que somos capaces de transmitir en vivo y en directo, y se nos olvidó el drama humano que está detrás de la noticia, se nos olvidó ese componente social que había y esa posibilidad que tienen los medios de ayudar en la tragedia. Hola, muy buenos días. Noticias RCN y NTN 24 en exclusiva aquí, en la capital de Haití. Ustedes pueden ver las imágenes, escenario de una impresionante tragedia que hoy vive un drama humanitario sin precedentes luego del terremoto de hace 2 días. Nos olvidamos de ese servicio público que debemos prestar como medio de comunicación y nos vamos a pensar más bien en las ventas o en el impacto que va a tener el programa Uliforme. Pero yo creo que eso es una visión equivocada de las empresas propiamente, porque la audiencia propiamente, los televidentes que aquí nos estamos dirigiendo a ellos sí quieren otras cosas, y hay un tema fundamental, por ejemplo, para el televidente, que es que nos cuenten, después de que yo voy como Fabiola y llevo la plata, llevo el mercado, ¿qué pasó con eso que yo entregué? Entonces sí hay otras cosas que queremos ver, como efectivamente cuál ha sido el impacto del aporte que estoy dando, esa cantidad de plata, ¿qué pasó? La niña que iba caminando, ¿está viva o no? Pero entonces como medio nos quedamos en el hecho y no en el seguimiento de la noticia, que eso también ha sido un tema de toda la vida. Que es algo de lo que... En este momento Haití ya no es primera plana. Jenny, ¿no consideras tú que dentro de los noticieros, de los informativos, de los periódicos, de la radio, hablemos de todos los medios en general, sí debería haber un entrenamiento para los periodistas, para que cubran una tragedia, y no solamente para que la cubran adecuadamente, sino para que ellos no se hagan daño? Creo que nosotros estamos muy entrenados en cómo entrevistar a poderosos, por ejemplo, pero no cómo entrevistar a víctimas. Eso en primera instancia. Segundo, hay muchos afectados en una tragedia. La persona que sufrió la tragedia, el periodista que la está cubriendo, el televidente que la ve. Si le pasamos repetidamente imágenes, hay estudios muy profesionales sobre el tema de cómo afecta a la persona la visibilidad de una tragedia muchas veces. Y creo que en lo que compete al periodista enfrentarse a todas estas imágenes de dolor todo el tiempo, además en una situación tan compleja como la de Haití, los mismos periodistas tenían que estar en hoteles destruidos, con muy pocas herramientas para hacer su cubrimiento, con el miedo a una réplica, los miedos personales del periodista están ahí, y entre otras cosas, sin saber cuál es el fin de esa cobertura. Es decir, bueno, hay un fin porque no nos vamos a quedar todo el día en Haití, porque Haití pasó de la primera plana, lamentablemente. Incluso en este momento las mejores historias están renaciendo ahora, porque es que el pueblo se va a reconstruir con el tiempo. Pero ya todos los periodistas se fueron. Pero ya todos se fueron. Entonces yo creo que hay que enseñarle al periodista a manejar sus emociones. Y es que hay un mito terrible entre nosotros, y es que si nosotros nos conectamos con la víctima perdemos objetividad, o que si nosotros manejamos de alguna manera alguna empatía no vamos a cubrir la historia responsablemente, y eso no es cierto, porque en realidad el periodista siente mucho dolor, bien sea porque se identifica con el padre, se identifica con el colega, hay muchas historias, es un mare magnum de emociones. Entonces, cuando yo aprendo a controlar mis emociones y me acerco a una situación tan compleja, tan llena de tanto dolor, seguramente voy a hacer un mejor trabajo. Entonces, sí nos hace falta hablar del tema, y sobre todo creo que así como es muy importante un antes y un durante, un después también. Cuando el periodista llega de los días de cobertura, que pueden ser 10, 15, y llega y tiene que seguir y cambiar. No, pues le dan unos 4 o 5 días de descanso y ya, y no